Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todo bien. Sí, yo sé que alguno dice, ¿qué fue? Muy intenso y luego, ¡guau!, te desinflas. No, lo que ocurre es que he tenido una persona aquí, un voluntario, y de hecho un voluntario que vino, me conoció a través de YouTube, del canal de Alemania, y bueno, pues se puso en contacto conmigo, vio algunos vídeos de los inicios, le gustó y quiso vivir su experiencia de una semana aquí. Y bien, entonces pues no me iba a poner a hacer el vídeo porque había que trabajar y es algo que por lo menos descubrí, que no soy vago, que yo ya digo, bueno, yo ya me he vuelto un vago, yo ya, que va, lo que necesito es motivación, como todos. Todos necesitamos estar motivados para hacer las cosas. Si estoy aquí solipanguis, me hago un cafelito, un cigarrito, no sé qué, oigo música, tal, pues ¿cómo voy a coger yo y me voy a ir a joder con la hierba y con todo eso? Pues no. Pero si tengo una motivación de alguien que lo está haciendo, pues oye, pues por respeto y no solamente eso, sino porque, bueno, pues no, a mí eso de ver a alguien ahí currando y yo aquí a la Bartola y tal, pues no. Siempre lo he dicho, que aquí todas las personas que han trabajado, que han estado colaborando, hacen lo mismo que yo hago, ni más. Yo no quiero que hagan más que yo. Si yo cargo un saco, como yo decía a Danilo, tú cargas un saco, tío, porque yo sé lo que es cargar un saco y sé que no, te vas a joder y no quiero que te jodan ni que tú lo pases. No. Entonces, si yo trabajo hasta tal, también, todo el mundo... ¿Dónde está mi taza? Todo el mundo trabaja hasta la hora que yo trabajo. Buah, mi taza no sé dónde coño está ahora. ¿Entendéis? O sea que en ese aspecto no me gusta aprovecharme de las circunstancias ni de nada, de nadie. Entonces, bueno, es porque soy muy cabezón, soy muy Tauro, muy orgulloso en ese sentido. Y bueno, porque soy así. Y entonces, cafelito. Hoy me he hecho, señores, he hecho un pan turco. Un pan turco, sí. Pero en este caso le he puesto, en vez de aceite verde, le he puesto, mirad, un pan turco, le he puesto manteca. Mirad qué cosa. Mirad qué cosa más bonita, Dios mío. Fijaros, sencillo, no amaso, porque lo dejo fermentar, como bien sabéis, yo soy panadero fermentador. Eso está fermentado por 24 horas, y yo creo que una horita más. Lo dejé porque estaba haciendo otra cosa con una gente de aquí. Y lo tapo así porque hay la hijaputa de la gata, ya la he visto por aquí. Y la he corrido, la ladrona esta, la gata loca, coño. Y porque encima es que me da asco. Hasta mañana no quiero ni tocarla porque se ha traído un ratón enorme ahí. Se lo estaba comiendo con un gusto que yo le he cogido del rabo, no me lo dejaba, gruñía. Al final tengo que darle con la escoba y para que saliera fuera y se lo comiese fuera. La hija puta. Entonces, ¿qué? Voy a coger ya ahora y voy a decir, ¡ay, mi gatita loca! Súbete a la mesa, tócame todo de la comida. No, 2 patadas. Vamos, 2 patadas. Eso se llama 2 patadas. Si la pillo, claro. Nada más que no la pillo. Tampoco es que yo quiero pillarla. Pero le pongo cierta intención para pillarle y darle una patadita. No una patada, no, hombre, una patadita. Así. Más que patadita, empujarle con los pies, ¿no? ¡Buah! Para que se resbale, porque se pone... Pero bueno, este es el vídeo que es la parte, digamos, más divertida que creo que vamos a tener en el vídeo de lo que voy a tratar. Como os digo, esta persona, este voluntario, pues estuvo aquí y muy chévere. Ayudó mucho a limpiar una cosa que tenía yo mucho tiempo que no la tocaba. Yo también me puse a limpiar eso también. Y vamos, que trabajamos bien.
y está ahora todo bastante, bueno, bien, limpio la parte de la hospedería. La parte de fuera, ¿no? Que hay mucha hierba ahí, eso es terrible, terrible. Y entonces, pues, no hice ningún vídeo, como habéis visto. No tenía ni tiempo, porque luego en la tarde pues daba un pequeño conciertito, que mira, no es porque sea yo, y lo digo porque yo lo sé. Hago unos conciertos en piano, minimalista, que la verdad es que yo me estoy sorprendiendo, cada día me sorprendo más, cada día estoy más flipado de cómo, bueno, y el alemán, que estamos hablando, no estamos hablando de yo qué sé, estamos hablando de un tipo que ha escuchado más de una sinfónica, ¿no? Y encima sigue también a un pianista, ¿no? Y que él me diga, o sea, qué bien tocas, qué bonito, qué bien, qué tal, no sé qué, pues oye, pues me halaga. Y entonces recojo esa información para decir, coño, pues mira qué bien. O sea, no, joder, está el jodido lente, pam, 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 pam. Coño, termina ya. Si me pones oscuro, me pones oscuro, pero no me pongas... Mírale, ya está. Hago un movimiento y ahí. A ver si lo cambio para acá. Porque yo sé que hay un colega que le molesta. A Menino, de Brasil. Y sigue, ¿eh? Sigue con esa jodienda. Sigue con esa jodienda. ¿Veis todo eso de ahí? Lo hice yo. Lo chapé. Y vamos, se ha limpiado algunas cositas aquí. Bueno, pues os quería comentar, al final me voy a ir a otro sitio porque me está encojonando un poco este lente que no tiene memoria y parece que no controla. Entonces, yo sé que muchas veces molesta la luz, ¿no? Y lo hace en todos los lados. O sea, ¿qué coño le está pasando a este que lo hace en todos los lados? O sea, no sé. Pero bueno. Claro, es que hay contraluz y entonces no sabe, no registra. Es de que le han puesto inteligencia subnormal a estas aplicaciones también, pues no sabe cuadrar, no sabe. Y dirá lo manual. No, tengo que salir del vídeo, tengo que ponerle... Bueno, pues os iba a contar que hoy he visto un vídeo de... Sigo a una persona. ¿Dónde vas, tío? No. La casa está limpia. ¡Fuera! La casa está limpia. Tengo puesto una cosa ahí para que no entre a la casa. Hoy ha habido zafarrancho. Y la casa está limpia. Y todo bien. Pues os contaba, os acordáis muchos vídeos que he hecho de hablaros de que, bueno, o sea, en qué parte se puede llamar de evolución humana, de ser humano, pues nos rompimos, nos corrompimos y nos convertimos en verdaderos salvajes. De ahí que entonces, pues digamos que para buscar un chivo expiatorio, para buscar un razonamiento que yo pueda entender, os comenté sobre el tema de que el cosmos importa seres de otros lugares para compensar, para que entre a vivir en ciertos planetas, como en este caso,
junto con seres originarios, creados, formados y que van evolucionando, que son los seres que van evolucionando junto con el sistema planetario, con todos los reinos, y que estos otros seres que son importados cumplen la función de equilibrio, de que no sea todo buenismo ni todo malísimo, sino que haya cierto equilibrio en el cual pues los originarios le ayude a evolucionar en esta fase que estamos tierra a tierra y pasando, ya pasamos hace rato, ¿no? Pero atravesando esa zona, esa franja pues de amortiguamiento hacia ya digamos, las conciencias más de la era acuariana. Un ciclo más, ciclos. No es cuarta ni quinta dimensión, ciclos. Entonces, me inventé eso, sin pruebas, claro, porque me ayuda a entender un poco a algunos seres humanos. Me ayuda a entender un poco lo que fuimos, lo que hicimos, lo que somos y lo que hacemos. Por eso diferencio ser como programa un ser 7.0 y ser 3.0. O sea, el 3.0 es un ser pues que tiene las capas inferiores desarrolladas, pero no las superiores. Calculando que son 7 capas. Por eso el ser tiene las 7 capas. Son los originales. Entonces, estaba viendo este vídeo de este colega, que me parece una persona sensata, coherente, que hoy es lo más difícil, y hablaba sobre algo que yo ya tenía dentro de mí, y que cuando oigo que la novela rosa de la conquista, porque vamos a decir que esto fue una conquista de españoles, de peninsulares, como quiera llamarlo, pues que fue rosa, que todo fue wow, que al principio, bueno, no, hubo algunas injusticias y tal, porque era normal, pero que luego, pues bueno, con todo ya a partir cuando ya se va formando México y todos los otros países, Colombia, Perú, Chile, pues que todo maravilloso, justicia pura y dura. Pues, y yo siempre tenía, claro, hay una parte que creo y otra parte que no. La leyenda negra, instigada sobre todo por los ingleses, fue cuando descubren los manuscritos y las cartas del tipo este de las casas, que estuvo aquí. Entonces el tipo, pues, 20 años después, escribe las barbaridades que los españoles estaban haciendo a los taínos. Por eso cuando yo oía, no, porque eso todo de esa historia negra de la conquista, de que no, yo he sentido aquí cosas que no. Y yo siempre decía a esa gente, mira, yo no sé lo que pasó en México ni en Perú, pero sí presiento y siento lo que pasó en esta isla. Y no fue nada romántico ni rositas. No, es que los primeros años, lógicamente, pues hay una adaptación, sí, pero años que no fueron pocos años. Fueron hasta 100 años que hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, que bueno, pues que ahora con esta persona, pues que está todo probado, porque es cierto, porque también todo lo que él decía sobre este primer inicio o primera etapa de conquista que fue aquí, en la Española, mal llamada, era Ayití, pues yo siempre decía,
esta gente a mí no me convence. Y más conociendo un poco el contexto del momento en el que estaba, pues, en la península ibérica, cómo se están moviendo, ¿no? Los reinados, la hambruna, la decadencia, falta de dinero. Y encima que los primeros que se montaron en esos barquitos, porque eran barquitos, pues eran pues muchos delincuentes, asesinos, o sea, de todo. Y luego los que nos mandaban pues venían ya con una cierta idea, porque como os dije, aquí han venido fenicios, por el norte de Estados Unidos vikingos, también pasaron por otras zonas de Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero bueno, egipcios. Y como os dije, aquí hubo también un jardín de Edén. Hubo varios jardines de Edén. Entonces, cuando oigo esto de la leyenda, siempre a mí me chirriaba, porque todos hablaban siempre de cuando ya pasaron 100 y pico de años, en 1600, 1700, lógicamente ahí ya, claro, estaba cambiando todo. Pero luego durante 100 años que se llevara tanto sufrimiento, eso es algo terrible. Y os lo comento esto porque cuando yo hace ya, pues no sé, 25, 30 años estaba aquí en el grupo Rama de Sisto Paz, pues una de las cosas que hacíamos una vez a la semana era una reunión, meditación, lectura, y había algunas antenas que se llamaban, que recibían mensajes de los hermanos mayores. Bien. Y una de las labores que hacíamos, que era, pues bueno, que yo participaba en alguna, de hecho, pues un lugar en el que yo iba con mi compañera, alguien recibió de que en ese lugar en el que yo estuve muchos años yendo todas las navidades para pasarlas allí en un sitio increíble de la isla, pues que había que ir allí para cerrar una de las esquinas o los vértices de una estrella, porque según ellos había estrellas de David, que había que ir cerrando. Bueno, entonces, ese día, pues muchas veces en tienda de campaña, pues nos íbamos de un día para otro, o nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, cogíamos en ruta todos, íbamos a ese lugar, en ayuno siempre, y en algunos casos ayuno silente, hasta llegar allí, donde el que había recibido el mensaje decía que era ahí, y hacíamos unas meditaciones guiadas, unos cantos de mantras y visualmente visualizábamos que un cuarzo en el interior de ese punto de la Tierra, pues lo poníamos a funcionar, se encendía. Y entonces así se formaba o se iba formando la estrella. Y una vez alguien recibió de que teníamos que ir a un lugar, a una esquina de una calle en la zona colonial. En Santo Domingo, que es la capital de la llamada República Dominicana, que es la zona más turística, la zona, pues eso, que colonial. Construcciones muy andaluzas, y ahí fue donde hubo ya el asentamiento de los españoles. Primero entraron por una parte del norte y luego bajaron y tal. Porque ahí había ríos y era para protegerlo, para proteger esa zona contra los piratas y los ingleses y los franceses, pues estaba mejor. Se podía proteger mejor. Y la gente todavía cree que la zona colonial es original. Y mira por dónde, cuando yo trabajaba en publicidad en una multinacional publicitaria,
Pues uno de los fotógrafos que yo usaba, ya mayor, pero uno de los mejores supuestamente, y sí, tenía de técnica, paquetón, creatividad, pero para eso estaba yo, pero técnica, bastante. Y resulta que este fue un fotógrafo de Trujillo, fue un dictador que hubo aquí, que puso el país a valer, la verdad sea dicha. Y entonces me contó, mientras que en esa época no había digital, por supuesto, ni se enseñaba, se hacía foto en placas y luego pues se hacían unas pruebas, se iba al laboratorio y se probaba si había quedado bien la foto, si me gustaba, la iluminación, el conjunto, etc. Y mientras que todo eso ocurría, esperábamos las pruebas, pues me fue enseñando un álbum que él tenía, que no se lo enseñaba a todo el mundo, en el cual pues fue el que, digamos, el fotógrafo del gobierno de este Trujillo, ¿no? Entonces hizo fotos de toda la zona colonial porque vino un terremoto, hubo un terremoto, no me acuerdo cuál, y luego tormentas, San Zenón y no sé qué, creo que se llamaba así, pues prácticamente arrasó con la zona colonial, con las construcciones de la zona colonial, que eran piedras de piedra, pero no, de piedra caliza, coralina, que es lo que hay ahí. Entonces, pues construyeron y tal. Entonces, el gobierno de aquel entonces, pues mandó traer unos picapedreros de España para que restaurara, dentro que cabe de las fotos o de los dibujos, planos que había de aquel entonces, pues que se acercara lo más posible a lo que era, pero cambió mucho. La Casa de Colón no era la originaria, la que la gente va y se hace la fotito. El espacio sí, digamos, la base sí, pero luego además se cayeron muchas partes y sobre todo las cubiertas, etcétera, etcétera. O sea que, original, no. Ay, que veo una gárgola que era de... No, la gárgola fue un picapedrero de España en los años 50-60 que vino, y se pusieron ahí. Pero de original nada. Y yo recuerdo siempre que a mí la zona colonial me daba yuyu. Pero fijaros cómo son las cosas, que yo, cuando comencé mi compañía publicitaria, la comencé en la zona colonial. No había ninguna publicitaria en la zona colonial. Todos estaban ya en las áreas metropolitanas más desarrolladas o modernas, actualizadas, pero en la zona colonial nada. Pero a mí conseguí unos despachos, luego fui ampliando y alquilando más despachos. Y dio la casualidad de que el lugar donde yo iba alquilando y donde un matrimonio español desarrolló, que lo conoce bien Menino porque es su familiar, desarrolló un invento que funcionó bien, que era, restauró todo lo de adentro, lo llenó también de baratijas del Rastro de España, de Madrid, lo puso a su manera. Había de todo. Era una mezcla, pero curiosa, interesante. Y en esa casa era la casa consistorial de uno de los presidentes haitianos que hubo en la isla, que gobernó durante un tiempo, se dice con mano dura, el territorio. Y esa era la casa consistorial. Tenía mazmorras. Tenía un pozo, que vete a saber a la gente que tiraron por el pozo. Y nadie quería estar de noche allí. Ninguno que habían alquilado habitaciones. Había un músico que escribía letras. De hecho, una de las letras más famosas la cantó Ana Belén. Y bueno, pues yo me quedé encerrado una noche, una tarde,
hasta entrada bien la noche, que dijeron, coño, si está ahí el Tuti y le hemos cerrado la puerta. Fueron, me abrieron, pero yo pasé unas horas en esa casa, en todo ese espacio enorme, con patio andaluz, como era en las épocas, y todas las oficinas pues muy como aparentemente de la época. Ahí se oía de todo. De todo. No, pero a mí no me daba miedo. Se oía de todo, pero yo me reponía y estaba esperando que abrieran la puta puerta ya, pero también para irme. Y no había esos celulares, o sea, de avisar. Había los maquitos, unos celulares que, bueno. Entonces me abrieron y me dijeron, wow, has estado aquí todo este tiempo, dime, ¿has visto algo? Y digo, bueno, yo no sé si he visto, he sentido, pero me quiero ir de aquí. Y me acuerdo que muchas personas, gente de los medios, que iban visitando las agencias para contratar publicidad para sus espacios, ¿no? Para sus programas, pues estas personas que visitaban la oficina para que le colocáramos o el cliente nuestro en sus programas, pues decían que no les gustaba ir allí porque había pasillos para llegar a nuestras oficinas y que ahí primero había olores raros. Y sabéis que muchas de las cosas que se manifiestan primero por el olor, ¿no? Un olor desagradable, fétido. Todo eso luego no olía. Había momentos. Y me dijeron que estando en una oficina de reunión sentían pasos, y las secretarias que yo tenía y el departamento de medios y tal, sentían pasos que creían que venía alguien, entonces decían, viene alguien. Y luego no era nadie. O sea, ahí había de todo. Y las mazmorras, la verdad, es que yo siempre entré con mucho respeto, nunca negué nada, nunca me reí de nada, y siempre con respeto y con todo es posible, y con mucho perdón y con un sentimiento en el cual nunca me ocurrió ni a mí ni a ninguna de la gente que trabajaba nada desagradable, solamente estas cositas. Y os digo esto porque gracias a ese lugar yo comencé a crecer como agencia de publicidad, y creció hasta que ya o alquilábamos todo el espacio para demás departamentos o ya nos mudamos. Y ahí yo sentí el mudarnos ya hacia los lugares más, como digo, modernos, actualizados, etc. Pero antes yo quise ver algunas casas de la zona colonial para comprarla y yo vivir ahí, y luego pues ir haciendo la agencia también por ahí, porque eran casas enormes, con patios, interiores, pozos, o sea, muy romántico, pero estaban hechas polvo. Había que invertir mucho luego para arreglarla, sanearla, todo, era... Y entonces, claro, como yo, os acordáis que yo estudié proyectista de arquitectura, pues veía cosas que había que gastar mucho dinero. Entonces decidí que no, que mudarnos a una oficinita, alquilar una oficina o un espacio para hacer las oficinas, y yo vivir a las afueras de la ciudad, donde siempre me ha llamado la atención. A las afueras, donde había cierto bosque y donde era una urbanización cerrada, con bosque, con arroyos y cerca de la ciudad. Y pues nada, crecí mucho, tuve bastante éxito estando allá, con lo cual siempre digo que ese lugar a mí pues me ayudó, pero la zona colonial a mí me seguía dando yuyu. Entonces, volviendo un poco al Grupo Rama, cuando alguien recibe que hay que ir a una esquina donde ahí murieron taínos, los indígenas que habitaban esta isla, sufrieron mucho, y que ahí hay un punto oscuro que hay que liberar.
Y entonces, pues nada, nos pusimos en marcha, coordinamos cuándo, porque claro, en una ciudad, estar nosotros ahí, pues la gente iba a decir, estos locos. Y al final lo hicimos, digamos, no en el mismo sitio, no tengo batería, me está diciendo, no en el mismo lugar, sino en otro sitio más tranquilo, y de ahí nos proyectamos al lugar visualizándolo, y ahí hicimos nuestro trabajo de limpieza, de desbloqueo de energía dolorosa. Entonces yo siempre he sentido mucho dolor aquí, mucho dolor. ¿Os acordáis que os conté o no llegué a contar una cosa que me sucedió por coger algo de un cementerio taíno? Y por otro lado, yo siempre me he sentido protegido aquí. Me he sentido protegido. Este ha sido mi lugar, como os decía, ¿no? Desde mi juventud, de mis 13, 14 años, siempre he deseado ir a una isla. Siempre me llamó la atención una isla, palmeras, isla, bosque, selva. Y estar ahí, ¿no? Y estar solo, con una familia, con mi familia, con mi gente y tal. Y mira por dónde se me da la oportunidad, de una forma que no os voy a contar porque fue una cosa surrealista de cómo se me dio la oportunidad, primero, de estar en España con 24 años y mudarme con esta compañía multinacional, McCann Erickson, una publicitaria grande que manejaba Coca-Cola, y se me da la oportunidad de venir aquí como director creativo asociado con 24 años. Eso era nadie, muy poca gente de McCann Erickson podía entrar a este grupo de World Team, que lo llamaban de creativos. Era muy difícil, porque ya era una forma de estar en la compañía y te movían de país en país resolviendo problemas en temas de creatividad para las marcas, pues Coca-Cola, etc. Y yo entro ahí de una forma increíble, surrealista. Una llamada y punto pelota. Pero bueno, entonces os quiero contar esto porque hay algo que me atrae a esta tierra. Hay algo, una energía, hay algo, no sé. Luego escribí un guión acerca de que yo fui un escribano, de los que vine en uno de los viajes de Colón, y escribí todo lo que ocurría, todos los desastres, y que me vetaron, y lo pasé mal, inclusive me amenazaron de sacarme de aquí, de quitarme todo y tal. Y también os contaba que cuando hice ese guión, pues yo me enamoré de una taína, con lo cual pues intenté ayudar a su tribu, a su pueblo, porque iban a por ellos, y ellos se fueron, a mí me cogieron preso y me mandaron para la península y ya nunca más regresé. Y esta persona pues se adentró, a mí me cogieron cuando estas personas de tribus salieron de la tribu por el bosque, por la selva, y se metieron en unas cuevas y se suicidaron, porque se suicidaban. Los taínos se suicidaban para no sufrir para no pasar lo que les hicieron los españoles. Y fue, o sea, quizás no fui el escribano y fui la mujer, posiblemente, no lo sé. Pero, porque como soy varón, pues me identifico con que era un escribano, pero lo mismo fui la mujer, que me suicidé junto con todos, ¿no? Para no caer en manos de los españoles. Entonces, cuenta este chico del vídeo, que está escrito todo, está documentado. Bueno, esperar, que vienen a traerme la leche. Bueno, ya está aquí. Mi vecino me ha traído la leche. Mañana voy a hacer un yogurcito. Vale, bastante yogur. Tengo ahí como 2 litros y pico de leche fresca. Pues continuando un poco con toda esta historia, lo que quiero contar es que hay algo que yo siempre sentí que había mucho dolor, siempre. Que hubo mucho dolor, que no fue esto que hablan de que la leyenda Rosita de la conquista, no. Aquí no hubo. Aquí hubo mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, cuando oigo a este personaje, a esta persona, que es de Canarias, no creo Guerra, se apellida,
Es muy interesante. Pues habla de eso precisamente, de algo que yo ya intuía aquí, pero que ya a través de información que hay escrita, que hay en bibliotecas, que hay en museos, de todo esto de las casas, de Montesinos, de gente que escribieron y dijeron la verdad, esto es, porque claro, entre todos los que vinieron aquí, pues ok, vinieron asesinos, maleantes, gente que querían quedar bien con la corona, sacando todo el oro posible y explotando todo lo que tenía que explotar, pero también conquistando, quedándose con todas las tierras y con todo lo mejor para... Y entonces este país, digamos que tiene parte de esa genética de los que antiguos de aquí que vienen de haber sido protagonistas o haber sido los precursores de todo ese sufrimiento, porque aquí están todavía, tienen sus genes, aunque no se acuerden y se crean que son dominicanos, tienen genes españoles que vinieron aquí y hicieron sufrir. No quedaron apenas taínos, pudieron quedar en algunas zonas, como yo digo, que aquí en la montaña donde estoy yo, creo que aquí pudieron mantenerse mejor porque era muy complicado llegar hasta aquí, un clima diferente, montaña, altitud, etcétera, y dudo que pudieran penetrar hasta estos lugares para acabar con ellos. Yo creo que aquí hubo algunos grupos que se quedaron y que se escondieron. Y quizás por eso estoy aquí. Y hubo mucho sufrimiento. ¿Sabéis lo que hacían? Os lo voy a contar. Los españoles, no es verdad que se llevaron y que quedaron bien con los indígenas. Mataron muchos, miles. Pero no los mataban en guerra, que también morían, sino los mataban porque, digamos que el concepto que asumieron y que hicieron para crear, para dominar a los indígenas, que los pobres tenían una flechita. Había una rama de indígenas diferente físicamente, corporalmente y todo, por el noreste, ¿no? Samaná, por ahí, que eran diferentes, tenían pelo largo y eran más altos, esbeltos, tenían cuerpo, digamos, formados así con musculatura, como yo. Y manejaban, pues tenían flechas largas y lanzas, algo que los demás taínos también, pero con piedras, con tal. Eran seres hippie, pacíficos. Solamente se tenían que defender cada X tiempo de unos caribes que venían de Puerto Rico, de Cuba, que venían a llevarse a las mujeres y a los hombres más valiosos para luego sacrificarles y comerles, sí. Había caníbales. Pero eso era ya una forma como de cacería que tú te podías zafar de ellos, salir de ellos, inclusive enfrentarte a ellos y tal. Pero siempre se ha usado algo en las guerras, siempre, desde los romanos, los turcos, los musulmanes, siempre han hecho, uno de los puntos que tenían era crear pánico, terror, miedo. Ante el pánico, terror, miedo, que es lo que se está haciendo ahora, pero de otra forma, pues absorben la voluntad de esas personas a través del miedo y se quedan que no saben ni qué hacer. Se quedan atollados, o sea, atolondrados, porque nunca han visto tanto dolor, ni nunca se han imaginado que otro ser humano pudiera ejercer tal violencia sobre otro ser humano, y sobre todo con mujeres y niños. Entonces, una de las cosas que, claro, los que vinieron aquí, eran ex soldados, como digo, pues maleantes, pero los que dirigían eran militares, que ya habían venido de ciertas guerras del Mediterráneo, por lo tanto, sabían técnicas de los turcos, de los romanos, de los musulmanes, etc. O sea, que de alguna forma tenían ciertos conocimientos de técnicas de salvajismo, porque si una de las cosas que hacen
en las guerras primero implantar el miedo, ¿no? Que les tengas miedo, pavor. Y tú cuando tienes miedo a alguien te atolollas y no sabes ni qué hacer, con lo cual el otro tiene siempre la ventaja de darte, porque le tienes miedo, darte. Entonces fue una de las estrategias que se usó, el miedo. ¿Y cómo crearon miedo? Pues de la forma más horrible que puedas imaginar. Por ejemplo, los cortaban las manos ahí en la plaza de Colón, de la Dominicana, de Santo Domingo, en la zona colonial. Yo siempre, ahí había mazmorras que los metían ahí, y yo siempre ahí, pues no sentía nada, no me gustaba estar, me asqueaba. Pues ahí, que era, digamos, la plaza del pueblo, los cogían y aquellos que entendían los españoles que eran chivatos o espías de las otras razas, de las otras tribus, o simplemente que no seguían las normas o no querían ser esclavos, pues les cortaban las manos, una y dos, y les dejaban el pellejo para que fueran con eso colgando, con las manos colgando, a la tribu para que lo vieran. O sea, ahora vete y lleva estas cartas, así se decía, así está escrito, y lleva estas cartas a tu gente. Claro. Terrible, ¿no? La nariz, se la cortaban, las orejas, y a las mujeres los pechos. Perdonad si estoy siendo un poco violento, no quiero ser muy explícito. Pero, y a los niños igual. Cogían a los niños, les cortaban sus manitas y se los mandaban para que fueran a la tribu. ¿Qué ocurría? Pues claro, que cuando una tribu que eran pacíficos, que vivían de la tierra, del mar, que hacían su caoba, que hacían su areíto, que eran sus danzas, sus músicas, y todo eso, pues imaginaros ver a unos tipos barbudos, asquerosos, malolientes, fétidos, con unas ansias de poder y de sacarles todo lo que podían tener, pero cortándole unos miembros, cortándole a unas mujeres, que qué culpa, o sea, qué mujeres, los pechos, o sea, era terrorífico, era un golpe, un shock de terror absoluto. Y claro, con ese terror absoluto, pues se desmoronaban emocionalmente y en todos los niveles. O sea, decían, bueno, entonces nada, vamos a ponernos lo que ellos quieran, algunos. Otros decían, no, yo me suicido. Y se suicidaban. Y otros, pues, no me hagáis nada, no me hagáis nada. Y los tenían de esclavos y cuando querían, pues los mataban. Y a las mujeres, delante del marido, había un castigo que era coger a su mujer y le metían debajo de la cama amarrado mientras que él abusaba violentamente de su mujer. O sea, los amputaban. No los cortaban de una vez, así la cabeza. Los quemaban en vivo. Delante de todos. Bueno, eso... no entres para acá. Llévate el ratón para allá. Tú aquí no entras. Con el ratón. Jefa. Llévate el ratón para allá. Fuera. Llévate el ratón para allá. No quiero... Me lo venían a traer aquí ahora dentro de la casa. Tú estás loca. Tú estás loca. Llévate el ratón para allá. Fuera. Te jode. Ven. Ven. Tú ven. Déjala ella ahí tranquila con su ratón. Pero que ni se le ocurra entrar a la casa con ese. Mira, tiene el rabo, no lo veis, pero tiene el rabo pelado porque cuando yo le enganchaba y ella me jalaba, el ratón tiene un tema que es de defensa, que no suelta el rabo, pero suelta la piel, el cuerito. Y me lo quedé en la mano. Sí, pero bueno, diréis, qué asco, tío, no lo digas ya.
Pero bueno, es un vídeo un poquito duro ahora. Entonces, o sea, era terrible. Con agua caliente también. Y luego ya lo último que se fue haciendo, porque esto no duró 10 años, 20 años, como... No, a los 20 años que se empezó a escribir cosas. Esto duró 100 años y más, hasta que acabaron. Con ellos se fueron o murieron o se escondieron por esta zona, por cuevas y nunca más se supo de ello. Pero fue terrible. Y luego ya hubo una técnica, pero bueno, eran técnicas que se usaban en la guerra, en Europa. Por eso es que Europa, eso de que no, Europa ha sido siempre, está constituida, y yo se lo decía al alemán, que está constituida, ven aquí, se ha constituido, se ha formado a través de guerras terribles, de grandes sufrimientos, de los que venían pues de la parte del este, que subían por África, por Asia, por toda esta parte, y se mezclaban con los otros de aquí, y siempre guerreando, y de hecho se han encontrado cantidad de yacimientos con miles de esqueletos, de huesos, de humanos, de una guerra que tuvo que haber habido ahí, y fue terrible. Niños, de todo. Entonces, todas esas técnicas de guerra, de impacto, pues la usaron aquí, cuando no había necesidad, cuando no eran romanos, no eran, yo qué sé, turcos, ni musulmanes. No, eran indígenas, en paz, que hicieron su sacrificio. Bueno, puede hacer uno al año, lo que tú quieras, y los sacrificios que se hacían los otros. O sea que fue mucho dolor, y luego la última técnica que emplearon fue el empalar. Eso era una técnica turca, que los turcos lo hacían cuando capturaban enemigos, pues los ponían, los empalaban en sitio para que cuando llegaran ahí lo viesen y ya se acojonaran y ya tuvieran un impacto visual y de punch emocional terrorífico y temieran a esta gente. O sea, caer yo preso con un turco, no me jodan, me meten un palo por el culo y me lo sacan por aquí. O sea, era terrible, era una tensión terrible, pero que cuando llegan a este continente lo hacen, lo practican para eso, para crear pánico, terror, para que cualquier español, que era minoría, por supuesto, porque una minoría ha conquistado un continente, pues era, aparte de las alianzas, era por estos salvajes, que no podían entender los indios, por mucha abierto de corazón y sacaban que era una ofrenda o podía ser, pero no entendían cómo a niños, a todo eso, podían ser tan terribles. ¡Fuera! ¡Shh! Luego esta me grita por comida. ¡Fuera! Tú no te comes el ratón. Y deja el ratón ahí. Coño. Entonces, con esto os quiero contar de toda la salvajada. Y no estoy hablando de que España pida perdón, porque ¿a quién va a pedir perdón si no queda nadie de los originales? ¿A qué? ¿A una presidenta de un México que tiene familia alemana no seamos gilipollas tampoco en ese aspecto. Entonces, hubo mucho dolor. Esta isla tiene una carga de energía muy fuerte, ya lo he dicho en muchos vídeos, una carga muy, muy fuerte de energía, de violencia, energía. Y luego hay algo... ¡Fe! No chupes ni se te ocurra chupar ese jodido ratón, ¿eh? A ver, ahora le quito. De ahí, cojones. Y una carga muy fuerte de violencia. Y sigue, hay zonas. Porque cuando se suicidaron, como tenían tanto odio al extranjero, cuando tú mueres con ese odio, tú no llegas a ir al lugar que normalmente una persona cuando muere en un accidente o en un hospital, pues puede ir. No, te quedas en medio. Y no quieren ni llegar a la luz, como está pasando ahora con el foco, ni
ni a la sombra, porque no, te quedas ahí, te quedas con esa energía de terror, de odio hacia estos extranjeros, y entonces pues se mantiene esa energía en ese nivel. De ahí que haya lugares aquí que se han encontrado que hay cosas raras, hay cuevas que tú tiras basura y de repente la basura está fuera de la cueva, como yo hice también un vídeo hace tiempo de un agujero en un arroyo profundo, donde aquí me contaron que una persona que ahora es ya bastante mayor, cuando era joven, pues vio 2 cisnes blancos salir de ahí y que la persiguieron los cisnes del agujero. Una niña, no inventa, dice lo que vio. No hay programación en esa época de Disney, con lo cual pues lo que dijo fue lo que vio. O sea, hay todavía muchos puntos de energía bloqueada en esta isla, y por eso yo he visto españoles que han venido aquí y les ha ido muy mal. Se han jodido. Económicamente, físicamente, emocionalmente, familiarmente, laboralmente, todo. Se han jodido. Mente jodida, o sea, se han jodido. Aquí no es fácil. Puede venir de turismo, lo que tú quieras, pero no es fácil. Aquí ha habido hoteles que han tenido que venir gente para limpiarlo, depurarlo y luego construir, porque ahí veía que construían y se caían cosas. Ha habido desastres también de hoteles que han hecho cerca de cementerios indígenas, taínos, y con eso de que no, vamos a hacer un museo, pues han sacado todo lo que podían sacar y al final esas piezas se han vendido al mejor postor. Pero con esto os cuento el por qué quizás yo esté en esta isla, en esta fase, en este ciclo que vamos a entrar ahora de Acuario, porque realmente yo siento que tengo que estar en esta isla. Y ahora creo que todos, tanto vosotros, estáis sintiendo ir a lugares que siempre os o no ir, o quedaros donde estáis, pero ahora viene, ya lleva tiempo, pero ahora más agresivamente en el 2026 va a venir una corriente en la que va a haber gente que se siente incómoda, que ya no piensa como pensaba, y se van a querer ir de ese espacio para encontrar su espacio en el que tiene que estar para liberar cosas, tiene que estar para cambiar energías. Por eso yo siempre he dicho que, bueno, yo estaré solo, pero aquí nunca me ha dado miedo. Sí sé que yo tenía una pareja que en una ocasión vio a un indígena con plumas aquí, con un capuchón largo lleno de plumas, pues no sé qué sería, pero bueno, sería un chamán, y yo no tengo miedo a esos. Yo tengo miedo al humano. No, a ellos yo me siento protegido, me siento muy bien. Siempre que he entrado a cuevas aquí, me acuerdo hace años que fui con una persona que filmaba las cuevas, y para mí una cueva era estar, no sé, regresar a la barriga de mi madre, y encima sin luz. Yo apagaba la linterna y me decía, ¿dónde estás? No me daba miedo, me podía quedar ahí tranquilamente solo. O sea, ¿entendéis? Lo que os cuento con esto es para que vosotros también sintáis cosas y seáis conscientes de aquello que sentís y de aquellos movimientos que en un momento dado tenéis que hacer, porque es el momento. Y dice, bueno, ¿y por qué ahora estoy yo pensando en tal cosa? Bueno, porque es el momento que hoy ya se ha comenzado a que cada quien ya empieza a coger su lugar, empiece a buscar su sitio, empieza a coger ya y a irse, a mudarse a aquel lugar donde siempre le ha llamado la atención, donde, pues bueno, siempre ha querido vivir, sentirse. Y yo creo que es el momento que estamos viviendo ahora, perdón por todo este movimiento, tengo lleno de mosquito todo, y que no fue una conquista de rosas, sobre todo en este país, donde se sufrió mucho
donde esta mañana cuando yo estaba oyendo eso me identificaba tanto con todo lo que estaba oyendo, porque es algo que yo vengo ya de atrás sintiendo, que, que emocionalmente he tenido que reponerme, he tenido que irme al monte, al bosque aquí, a, a trabajar con el vecino, con Alejandro, porque estaba muy mal, estaba muy tocado. Esta mañana he estado muy tocado, muy tocado, muy tocado emocionalmente. Porque que oiga, porque siempre se ha oído de México, de los mayas, aztecas, pero no de lo que este chico habló, porque este fue el inicio aquí, de todo lo que se hizo, que estaba escrito, que yo ya, os vuelvo y repito, había leído, había oído, me habían comentado, pero ya con una persona que te lo comenta fuera de aquí, pues te impacta más, ¿no? Una isla de dolor, una isla de sufrimiento, y no quiero contar aquellos genética que vienen de antaño, de siglos atrás, que proceden de esos españoles que llegaron aquí, que se quedaron aquí. Imagínate, imagínate, imagínate. Entonces, nada, mucho perdón, mucho amor, hacer conciencia de ello para poder pedir perdón. Yo no tengo nada que perdonar, y eso es lo que yo siento. Yo tengo que dar amor, pero no siento perdón, no siento que tengo que perdonar, pero sí amor, amor por el lugar, rendirle pleitesía y respeto, mucho respeto al lugar que estés. Porque si ahora mismo estás en un lugar que si estás viviendo donde has querido vivir y tú has salido de ahí, respétalo, porque si estás es por algo. Hoy todos estamos regresando a aquel momento que necesitamos estar para comenzar un nuevo ciclo, para vivir y experimentar este nuevo ciclo. Y eso lo único es con compasión y con amor y con la verdad. Con este un bizcocho esta mañana a las 8, ver y callar y jugar. Bendiciones a todos. Bye bye.